es la primera vez que nos dimos cuenta que las cosas iban a cambiar cada vez más rápido. Los que sepan adaptarse al cambio son los que van a sobrevivir. ¿Por qué resistirse? ¿Por qué no se suben al tren? O sea, ¿por qué no se trepan y lo cambian desde ahí? O sea, no es una resistencia a no queremos la inteligencia artificial, sino simplemente tenemos que detenernos a ver cuál es la forma responsable de usarla. Me adapto, me reasigno, me reinvento, sería ese mensaje final. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a otro capítulo más de Voces del Cambio by 81, en donde hablamos de transformación y cambio sin hablar de cambio. Este capítulo va a ser muy especial porque va a tocar fibras de aquellas cosas que nos recuerdan algunos momentos que son súper, a veces nos ponen la piel chinita, a veces nos ponen tristes, a veces nos ponen felices. Y les preguntaría un poco, ¿quién no tiene una canción que le recuerde a uno algún momento bonito de la vida o algún momento interesante en la vida? O un artista que marcó una época. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar no necesariamente del playlist, sino de todo lo que hay detrás de escena. Tenemos hoy un gran invitado, bienvenido Víctor a este capítulo, súper agradecidos de que nos acompañes el día de hoy y muy interesados en escuchar todas las historias que hay detrás de la música, de la industria, de lo que tú nos puedas compartir y de todas las transformaciones que hemos vivido alrededor de eso. Entonces, bienvenido. Isa, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarme, estoy pues muy contento de estar platicando de, no sé de qué vamos a estar platicando, pero de De todo. cambio y transformación en la música, amigo. Pues mira, te voy a dar mi punto de vista desde lo que he vivido, que han sido sí muchos cambios y cosas que nos han agarrado en curva. No sé ni por dónde arrancar. No, vamos a empezar por tu historia. Lo que me gustaría preguntarte primero es un poco acerca de Víctor. ¿Quién es Víctor? ¿Cómo terminas en esta industria? ¿Cómo empiezas a fascinarte por todo este mundo? Y sé que hay diferentes vertientes. Entonces vamos a hablar primero de ti. ¿Cómo llegas aquí a todo el tema musical? Fíjate que justo siempre que me preguntan cómo es que llegué a Universal o a trabajar en la música o haber pasado por diferentes etapas de la industria, desde ser freelance, desde hacer música para publicidad, desde hacer postproducción de audio, cómo es que decidí y llegué a todas esas etapas. Casi siempre mi respuesta es rebotando, o sea, fue como más bien tuve poca resistencia a lo que iba pasando y fui navegando con las cosas que quería hacer y que me iba gustando aprender en el camino. Sí, porque tú eres comunicólogo, o sea, lo que yo sé un poco de, digamos, de origen y de esencia, además tu papá es abogado, o sea, como que normalmente es una historia, los que tenemos hijos sabemos que quieras o no, le impregnas un poquito al hijo como, venga, yo quisiera que usted fuera, no sé qué, entonces venir de una familia, o en este caso, pues de un papá abogado, luego tú estudiaste comunicación y luego terminas en música, o sea, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de Sonora? Cuéntanos un poquito acerca también de todos estos años que llevas aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí, también creo que eso es algo que ha marcado mucho el camino, o sea, justo como dices, o sea, vengo de una familia que es aparte bastante tradicional, o sea, poco arriesgada en el tema de escoger Un camino un artístico, camino sí, sí, artístico tal sí. cual. Mi papá es abogado, mi mamá es abogada, entonces hay como todo muy sesgado hacia ese punto, o sea, creo Como que que, deberías de haber sido abogado, ¿verdad? Eso es lo normal. ajá, exacto, o sea, sí, como que todo apuntaría que debería irme por ese camino o por algo más tradicional. Ujú. La verdad es que estuve muy atraído por el tema de la música, por el tema de escuchar, o sea, de ser melómano hasta tocar un instrumento, como de clavarme mucho en ese tipo de aprendizaje, de estar buscando aprender un instrumento nuevo, de estar buscando cómo sonar como tal persona, pero no tenía una dirección de que yo quisiera dedicarme a la música. Y en ese gap, en ese espacio en el que no sabía qué hacer, aparece comunicación, que era como algo que en ese momento llenaba el espacio. Aprendí otra parte que es la parte de postproducción, que es a lo que me empecé a dedicar originalmente. En Sonora empecé a trabajar en producción de video hacíamos documentales y hacíamos, bueno, la empresa sigue existiendo, de hecho es una de las más grandes de ahí, Hermosillo, que se llama Avión. Y fue como mi primera escuela, empecé a hacer
O sea, estudiaste en Sonora, aprendiste ya las cosas y ya ahí escogiste trabajar, digamos, en algo relacionado a la música, en este caso el tema como de Ujú. postproducción. Ajá, exacto. Estaba más del lado de audio, de la producción de audio desde la productora, pero a la par estaba estudiando música en cursos. E hice varios cursos en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, los veranos, mientras que estudiaba comunicación. Y era porque no me lograba desprender de esta parte artística de querer hacer música o hacer ruido o hacer algo que sonara. O sea, Para tus papás seguramente era era eso, ruido, más. sí, 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 Sí. claro, pero es que justo es como una forma de expresión, o sea, algo que no puedes expresar y dices tengo que hacerlo por aquí, pero, no, pero tampoco estás completamente seguro. Sí, No hay las directrices de qué puedes hacer haciendo audio, haciendo música, haciendo una expresión artística de esa forma. O sea, no hay, por lo menos en ese momento no había ni una dirección ni una carrera de producción, por lo menos en Non Hermosillo. Tampoco era algo que mi papá viera como viable pagarme en otro lugar, como que no, no te claro, voy a no, no, no. mandar para Yo te allá. comparto una historia así como personal. O sea, mi cuñado es Ujú, músico, es pianista, es concertista. ujú, Y también conozco un poco, digamos, esa historia que además de ser un poco, pues, extraña en un mundo, o sea, aquí te estoy hablando de los años, no sé, 80s, 90s, entonces como que venga usted, ¿por qué va a estudiar eso? Y a usted qué bicho le picó. Y me parece hoy que tiene, digamos que no por quitarle mérito a una carrera técnica más normal, vamos a decirlo, ujú, más tradicional, ujú. sino que realmente hay un esfuerzo y una cosa. Yo recuerdo una anécdota, al menos familiar, en este caso de mi cuñado, que o sea, mi esposo odiaba que el man tocara y tocara piano y piano y piano y piano y era horrible, o sea, se moría de la rabia y era como, ahorita que veo el piano acá, O sea, es como, es que sabes qué es lo lo querían peor. matar, o sea, Pero justo que brinque en el comentario, pero es que justo cuando estás estudiando, tocas la misma parte una y otra y no, otra y claro, otra o sea, vez. incesante, fastidioso, o sea, al man, ¿sabes qué terminaron haciéndole? Afuera de la casa, un apartamentico. O sea, vaya y haga ya, Está increíble. Me hubiera porque encantado tener. o sea, porque lo sacaron de ahí, entonces sí te entiendo, o sea, como venga eso. Ujú, Y además, que pienso que, reitero, quieras o no, tiene que tener como una disciplina, sí, en efecto, todos ujú, tenemos que tener, ¿no? Como el libro ese de los outliers, de que las 10.000 horas de ujú. hacer algo, de tocar algo, en fin, para ser bueno, pero adicional como que es un camino que no necesariamente es tan claro. Entonces, para una persona tan tradicional, un abogado como tu papá, lo que sea, va a ser como, ¿y qué va a hacer de mi muchacho? ¿Y qué Exacto. va a comer? Sí. Sí, exacto. O sea, pero al final, o sea, tengo que ser agradecido porque no fue tan tajante esa decisión. O sea, ¿Tu sí, hermana sí fue abogada? mi hermana es cantante. Mi hermana ¡Wow! es cantante de ópera. O sea, y justo, por ejemplo, dentro de su carrera, mi hermana y mi cuñado, los dos son cantantes de ópera. Y lo que hicieron fue hacer una empresa de música para bodas. Y lo que hacen toda la gestión para hacer, si quieres un cuarteto de cuerdas, o si quieres un piano, o Ok. si quieres un coro. Entonces, y hacen las misas. Entonces se vuelve muy popular, por lo menos en México es muy popular Sí, pues que que toques, sí, invierten, sí, sí, que le sí. inviertan a tener música, en la boda, ¿no? O sea, en la misa, o que tengan, un coro muy tradicional o cosas así. Entonces es lo que hacen. Pero pues siempre hay caminos, o sea, siempre hay una forma de sacar provecho al talento o a Un lo que podemos talento. hacer. ¿Mm? Ujú. Sí, 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 no, y que además hay muchísima pasión. Entonces, bueno, digamos que un poco conectando con lo que hablamos acá es este proceso en donde normalmente al principio es una búsqueda de visión, de claridad, al menos en cambio esto es una Ujú. estructuración, una visión, alineación. Y tú dijiste algo ahorita que quisiera nomás como resaltar y es, no me resistía. Entonces, muchas veces y casi en todos los procesos de cambio, de transformación, hablamos de hay resistencias y esas resistencias generan una fricción. Hay un concepto muy técnico que se llama entropía cultural. Entonces es como todo, cuando sientes que vas como tú hacia adelante y todo viene en contra, entonces es bueno identificarlo. A lo mejor lo que tú hiciste fue las identifiqué, bueno, pero tengo muy claro que esa es mi visión y venga, y entonces voy a fluir y a buscar esos caminos y hacerlo. ¿Cómo llegas a México? Justo con una oportunidad. O sea, llego a México porque vine de vacaciones, vine a ver a un amigo que está estudiando en la Escuela Nacional de Música. Y vine nomás como a visitar y literal cotorrear y ver qué pasaba.
Y otra amiga me consigue una entrevista en un estudio de grabación que ya conocía. Entonces voy, me entrevisto con uno de los dueños del estudio, le caigo bien, me dice, empiezas el lunes. Digo, oye, pues, ¿qué crees? Vengo de vacaciones, pero puedo empezar el miércoles. Va, me dice, Ok. perfecto. Pero en mi inexperiencia de cómo cerrar un trato, cómo hacer las cosas, pues yo dije, sí, va, ya estuvo. Como lo que Entonces yo, hablábamos de Juan Gabriel firmando, estábamos, no sé si ya vieron la serie de Juan Gabriel, pero veanla. algunos de esos acuerdos como inexpertos, y ahorita vamos a hablar un poquito de la parte más técnica, pero tipo firma aquí, dame tu vida, sí, aquí, no Ujú. sé qué, y luego, ok, bueno, ya no soy, ya no quiero entregar mis derechos, y Ajá. Pero en este caso fue más, o sea, no fue nada ventajoso de su parte, simplemente fue, sí, bueno, dale, vente. vente. Entonces, pues, regreso a Hermosillo, Como hago una productor, o maleta. sea, ahí empiezas ya como Ajá. productor. Iba a empezar como asistente de él, que era el productor musical de ese estudio. Ok. Y estaban enfocados a hacer música para contenido y para comerciales. Por ahí había dos o tres películas, pero en realidad en ese momento lo que dejaba más dinero, lo que era más negocio, era publicidad, cosa que después se fue moviendo, ¿no? Pero eso era como lo que más se hacía, lo que más lograbas hacer de negocios ¿En en qué año justo era dos eso? mil Ujú. 2000 ¿qué? 2005, 2007 más o menos, por ahí. Era como apenas saliendo de los 90 que los 90 fue así el boom de la publicidad, eran rockstars, todos Ujú. los que hacían publicidad. Pero bueno, voy a Hermosillo, agarro mi maleta, le cuento a mi mamá, a mi papá, ¿saben qué? Me regreso, me voy a Mis la Ciudad de vacaciones se México. extendieron. Exacto, era el DF todavía, Ya todavía no entonces, era ok, la ciudad, la la CDMX. CDMX, era el maravilloso Distrito Federal. Y fue así como que todo muy, muy pronto, pero dije, pues vámonos, o sea, hay que intentarlo, a ver qué pasa. Porque aparte, pues era mi primera experiencia en un estudio de grabación. O sea, Ujú. tenía experiencia musical, o sea, y bueno, Haciendo como ruido, ya dijimos que era haciendo haciendo ruido, ruido. haciendo ruido y grabando en mi casa porque me gustaba mucho hacer eso, o sea, me gustaba mucho aprender solo y entonces aprendí como a grabar dos o tres cositas en mi casa con lo que podía conseguir. Llego el miércoles al estudio y Nacho, que era quien me había dicho, sí, Kyle, ya estás contratado, pues nomás hablamos y no llegaba. Entonces me dicen, nadie me esperaba, o sea, nadie estaba consciente de que yo iba a empezar a trabajar en ese estudio. Entonces estoy Solo ahí, tú. ajá, Dios exacto. mío. Entonces estoy a las 9 de la mañana ahí sentado, las 11, las 12 y no llega Nacho. Nacho llega a la 1:30 de la tarde, y ya estaba así de que ya me Mayas. estaba yendo, o sea, yo ya me estaba yendo a mi casa. Y llega Nacho con su mochila de palos de golf y sus lentes. Ah, obvio. Ok, ya Entonces, entendí. entonces, Tú ya te ¿qué veías pasó? regresando con la mamá. Sí, sí, Mamá, siempre ¿qué no. crees? Sí. ¿Qué crees? Pero bueno, o sea, llega y le digo, Me hola Nacho, chamaquearon. ¿cómo estás? No sé qué, no. Y me ve y dice, es cierto, no me acordaba. Entonces, pues bueno, ven, ayúdame a grabar porque justo tenemos una sesión ahorita. Entonces me meto al estudio y me dice, grábame, aquí está el amplificador, aquí está no sé qué, órale, vamos a hacer una canción. Y entró un cliente ahí para ver cómo hacía la canción. Y yo estaba así como que medio sacado de onda, dije, bueno, pues, No te hicieron onboarding. no supe nada, pues no, nada. Entonces fue pues bueno, vamos a ver si no quemo nada. Ok. Y jala. Pues medio tropezándome ahí como viendo qué era qué cosa, pues terminé de sacar la grabación junto con Nacho, pasaba, me gritaba de, haz esto, no sé qué, y salió, ¿no? Total, al final me dijo, muchas gracias por tu paciencia, me agradó mucho tu actitud, mañana te digo cómo está conectado todo. Dije, Estás recontratado. Así, ya te exacto, había sí, bueno, contratado. pero todavía no, ni siquiera hablamos de dinero. Ok. Entonces, literalmente, o sea, yo venía con una esperanza de que me gusta hacer esto, o sea, quiero ver. Y también era, pues, la edad en la que, Sí, tienes oportunidad sí, de comer atún todos los días sin exacto. preocuparte por Y nada. era No, cuando, buenísimo. pues, al final, pues, también agradezco que mi papá dijo, pues, te mando una lana en lo que ves qué onda, ¿no? Em, Después, esa misma semana ya me dijeron cuánto me iban a pagar, que esperaban que hiciera No, pues tú sí eres cero resistente a los cambios. O sea, tú sí Fui, vas sí, fluyendo no, a un más extremo. bien yo tuve que aprender a poner como ciertos límites, porque yo era como que, bueno, Te ahí estoy. dejabas ir. Oye, bueno, hablabas ahorita un poquito de la evolución. Entonces llegas a esta industria, producción musical.
focus al tema publicitario, ¿qué es lo que empieza como a cambiar? Dices ahorita, en los 90 era así, ¿qué era así y qué fue lo que empezó a cambiar? Principalmente los presupuestos. Los presupuestos que se manejaban para publicidad eran enormes. Eran tremendamente grandes, casi obscenos. Entonces, pues alguna producción, un comercial, podría costar millones de pesos. Entonces había presupuesto para hacer todas las partes del comercial, tanto la filmación como la postproducción, como la música original, como todo lo que se te ocurriera, con suficiente tiempo y suficiente presupuesto para lo que se te ocurriera. O sea, esta es la idea, y si Pepsi o Coca-Cola o la marca que dijera, me encanta la idea, pues la hacían. Y por ejemplo, no sé si se acuerdan que había muchísimos covers de Ujú. canciones. Por ejemplo, era uno de los modelos de negocio, o sea, porque a veces era muy caro hacer pagar los derechos completos de la canción, pero pagaban en lugar del derecho los derechos de autor más los derechos de la grabación, pagaban solamente los de autor y pagaban a un músico para que hiciera una reversión de la canción. Ok. O era parte de la estrategia, que es que quiero la canción viejita de tal grupo, pero con una Cantada versión nueva. por sí, Ajá. Britney Spears o whatever, como lo que Ajá, sea. ajá, o un artista famoso nuevo, o simplemente una versión nueva que fuera como En otro, sí, en otro mood o en lo que otro sea. mood. Bueno, pero Ajá. entonces, ¿qué cambia? ¿Cambian los presupuestos? Es lo primero ¿Y que cómo cambia. entra entonces en los 2000 a pegarle a esta industria? ¿O cómo se empieza a Justo mover? como cambian los presupuestos, empiezan a buscar formas más baratas de solucionar el tema de producción, especialmente la parte de audio, la parte de música. Entonces empezamos a producir muchos en casa, que es justo lo que pasa en mi siguiente etapa. Estuve unos años ahí, aprendí muchísimo, pero pasa que yo quiero estar un tiempo produciendo yo solo. Quiero ser freelance, quiero ver si lo puedo hacer. Y lo logro un rato, o sea, trabajo un rato produciendo música para comerciales y otros proyectos, pero un poquito más barato. ¿Qué pasa también? Cambia un montón la tecnología. Justo en ese momento pasamos de tener que invertir 1 millón, 2 millones de pesos en equipo, a poder con 50,000 pesos armarte un estudio pequeño en casa y Mm, poder trabajar. ok, Tal vez no a una calidad de ese tamaño, pero puedes competir. ok, Y empieza a pasar eso, o sea, empiezas a tener como muchas, o sea, abismos de cómo producir con diferentes presupuestos, desde 1 millón de pesos hasta cien no mil pues pesos. 50, eso Ajá, sí de 100 es, mil, 50,000, o sea, pero sí cambia la forma, ¿no? Ya se vuelve más posible, a lo mejor evitarte grabar la batería y usar samples. A lo mejor evitar grabarte los violines y usar alguna librería de violines que suene más o menos o sea, que que es sí. digamos que a un oído no experto, no, bueno, no Y es una para cosa 20 súper segundos en crítica. publicidad, o Ok, sea, pues a veces era, o sea, preferimos eso, o sea, porque da mejores resultados, es más rápido y pues es más barato, o sea, producimos más cosas. Y empieza a pasar más y más y con más frecuencia. También empiezan a buscar otras soluciones, empiezan a buscar, en lugar de hacer una música original, buscar una música de biblioteca, o buscar una música, pues sí, sí, de producción, o de un catálogo ya preexistente, pero que no sea tan caro, que no sea una música o famosa. sea, básicamente se busca, digamos, una eficiencia como en todos los momentos, para poder conseguir el producto final, que en este caso puede ser una grabación, puede ser un comercial, puede ser una traducción o una, Exacto, ¿cómo se llama eso? Cuando doblajes, doblaje. todo eso. Y lo que pasa, como en todos los momentos también de crisis económica, o de reducción de presupuestos, pues el producto va a seguir avanzando, pero va a mutar en cómo lo vas a producir. ¿Cómo llegas a ese, Ujú. a ese punto? Y bueno, entonces la música no fue, digamos, como excepción. ¿Qué pasa también en la industria musical en general, de lo que tú conoces, cuando llega, no sé, Spotify como un game changer importante dentro de la Justo, industria? justo en esa época también, cuando estaba en esa parte de producción, me acuerdo la primera vez que escuché Spotify. Eh, la verdad es que a mí se me hizo algo así,
tal cual algo que iba a cambiar el panorama, Porque porque... previo a eso también habían como algunas cosas donde ya estábamos un poco más habituados a descargar música, había muchísima piratería, o sea, como que, o sea, sí hubo un gran tema. Recuerdo que, o sea, una cosa era tener un iPhone y que tú tuvieras como tu música en Apple Music, ¿verdad? Otra cosa era, no sé, ¿cómo era que se llamaban? ¿El iPod o...? Sí, no, un o- MP4 y que ah, bajabas música, pero ¿cómo será que se llamaban los que, donde bajabas música, donde descargabas música? como el Ares y los Torrent. torrents. Sí. Entonces, que bajabas y bajabas y Ujú. descargas, yo me acuerdo, entonces me acuerdo del internet en la casa y luego ponías a descargar música y que nadie le moviera nada porque tú estabas bajando tu música, o sea, que no está, o sea, que no está bien, pero digamos era una forma inicial de tener como, pues en Ujú. digital, ¿verdad? O sea, ya grababas, ya no grababas el cassette, ya no grabas con eso, ya, y empieza todo eso como a consumirse, entonces 2000 ¿qué? 2000 lo mismo, 2000 sí, más o Más menos o menos. en ese momento, Sí, ¿no? es que justo 2005. nos tocó todo eso, o sea, incluso en la universidad, o sea, justo cuando yo descargaba muchísima música era en la universidad y era, por ejemplo, lo más importante para mí era tener mucha música y mucha música, porque tenía la oportunidad de tener mucha música, pero yo no tenía ni idea de temas de calidad, ni temas de derechos, o sea, simplemente, pues, Sí, sí, eso era lo que había y estabas ahí, listo. ¿eh? Ujú. Entonces vas justo navegando con lo que tienes, con lo que hay, y digo, vas aprendiendo después. Cuando aparece Spotify, lo que me parece a mí increíble, que yo ya estaba más en un tema de empezar a reconocer calidad y empezar a escuchar diferencias entre un archivo muy Claro, pequeño. rapidez, o sea, Ujú. eso vino a retar muchísimo todo lo que, cómo consumíamos ese producto ya de manera digital, pero Exacto. con velocidad, con calidad, supongo también, ¿no? Sí, claro, o sea, y fue otro cambio para las disqueras, porque ya las disqueras estaban sufriendo la piratería, no sabían cómo detenerla. Y lo que siempre comentamos, amigos y yo en pláticas era, es que, ¿por qué no se suben al tren? O sea, ¿por qué no se trepan y lo cambian desde ahí? O sea, para mí era como lo más natural, o sea, ¿por qué resistirse y simplemente decir, no lo hagas, está mal? Y hacer el tema de prohibición de, es que está mal, está bien, vas a hacer una campaña hay un tema de derechos, pero no evites que se use esta plataforma, más bien súmate a esa plataforma. Y lo que Ujú. hizo Spotify fue obligarlos prácticamente a sumarse a esa plataforma, porque ya era una plataforma que ya podía ser auditada constantemente, ya podía pagar derechos directamente y tener un target, o sea, tener un target, perdón, un conto específico de cuántas escuchas tenías, cuántas escuchas tiene cada artista. Ujú. Cosa que antes era un poquito al aire porque era realmente la radio la que te decía, pues yo puse esta canción O tanto. la cantidad de, digamos, de discos que vendía un Exacto. artista, o sea, como que era un poquito distinto. Entonces, para ti, ¿qué es lo más, o qué es lo clave de ese momento en el cambio de la industria? Deben ser varias cosas, pero yo creo que si yo puedo apuntar algo es que es la primera vez que nos dimos cuenta que las cosas iban a cambiar cada vez más rápido y y pues que ya no estábamos, o sea, ya no estábamos, o sea, no estábamos ni siquiera listos para lo que ya teníamos semanas atrás, o sea, ya estábamos tarde para todo. O sea, creo que es darnos cuenta de que la industria iba lento y que tenía que cambiar radicalmente de un día para otro. ¿Hubo casos en donde compañías desaparecieron? Sí, claro, o sea, hubo compañías que desaparecieron, muchas pequeñas, pero por ejemplo, la reducción de las compañías gigantes, por ejemplo, yo sabía dónde estaba el estudio de Sony en ese momento y sabíamos que Sony tenía un estudio enorme, lo desmantelaron. Un amigo se quedó con una parte de la consola que estaba ahí, Ok. porque, o sea, porque la compró, porque dijo, ay, pues compré este pedazo para mi estudio personal. Este, mm, O sea, pero sí se que, acabaron, sí hubo destrucción en ese momento de algunas sí, compañías de y, por, valores. y el modelo cambió, o sea, ya no era ven a mi estudio gigante de Sony o mi estudio gigante de Universal a grabar aquí, era más bien tú que vienes a ofrecerme para yo ya distribuir. O sea, el modelo de negocio para todos empezó a cambiar. Entonces, digo, Claro, yo creo que los artistas también, o sea, al menos, digamos, ellos como proveedores de su arte, complicado también entenderlo. ¿Qué te parece a ti como relevante recuperar de lo que era antes y traer otra vez pues a la actualidad? uy,
la artesanía, o sea, el hecho de darnos el tiempo, de hacer cosas de calidad, porque si hay algo con lo que estamos batallando ahorita, o por lo menos mi punto de vista, es que todo, hay tantas cosas, hay un mar de música afuera, hay un mar de cosas afuera que justo, te cuesta trabajo escuchar todo Ujú. y te cuesta trabajo que todo lo que esté sea bueno. Entonces, como que darle el tiempo a tanto a lo que vas a escuchar como a lo que vamos a producir como artistas, como músicos, es darle un poquito más de cariño, digo yo. Ok, y la pregunta obligada, el tema de inteligencia artificial, creo que toca un poco las fibras alrededor de ese tema como artesanal, porque creo que viene a retar, tú mismo mostrabas una vez un ejemplo que, oye, hagamos una canción en 30 segundos, cómo realmente eso, pues, no sé, o sea, al final nos pone como en un entredicho, es más, hoy ni sabemos qué es verdad y qué es inteligencia artificial, hay muchas cosas, pero cómo viene esto como una segundo golpetazo importante en la producción particularmente y qué es lo que están afrontando hoy las productoras con este tema. Uy, no tendría ni cómo contestar. O sea, creo que es lo más grande que hemos tenido hasta ahora, o sea, desde el internet, o sea, desde que tuvimos acceso directo al internet, o sea, nos cambió por completo. Esto va a ser mucho más revolucionario porque va a ser mucho más rápido los cambios que traiga. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que no se va a ir, que creo que ya se ha dicho bastante. Tenemos que buscar la mejor forma de cómo usarlo como herramienta. Em, y en el caso, por ejemplo, de la música, y en el caso donde estoy parado yo, que yo estoy dentro de Universal Music ahorita, pero en una división que se llama Production Music, em, o sea, nuestra idea es ver por el artista primero. O sea, no es una resistencia a, no queremos la inteligencia artificial, sino simplemente tenemos que detenernos a ver cuál es la forma responsable de usarla. Y creo que vamos a tener un espacio muy largo antes de que haya una legislación completamente, suficientemente robusta para proteger a todo el mundo. Entonces hay que dar los pasos lo más cuidadosamente posible porque pues estamos hablando de proteger la parte del artista, la parte humana, la parte del trabajo. O sea, va a cambiar el trabajo, va a cambiar la forma de hacer música, va a cambiar la forma de hacer cualquier actividad en el planeta, Sí, ya, pero... ya lo estamos viviendo. Entonces, Ujú, si me permites hacer como un poco una conclusión ujú, acerca de esto, es, estamos en el proceso de cambio en esta industria. Entonces, nosotros decimos que para que alguien o algunas personas correctamente se transformen o transicionen un proceso, tienen que saber, tienen que poder y tienen que querer. ujú, Entonces, en este caso, probablemente, pues, hay un querer que sí nos va a impulsar, pero estamos aprendiendo a saber y a poder realmente cómo vamos a transicionar bien, al menos en esta industria, ¿no? Es lo que te entiendo. O sea, estamos aprendiendo, estamos enterándonos, vamos a tener que desarrollar nuevas cosas, nuevas normas también para poder mantenernos en un marco relativamente. Entonces están en el know-how, ¿no? O sea, estamos aprendiendo a poder hacer bien las cosas y poder llevarlo a cabo. Y que, ¿cuál sería tu perspectiva para cerrar? ¿Quiénes son los ganadores o los perdedores en este proceso tan transformacional de la industria musical, de la producción musical? Para Con, ti, ¿quiénes serían? Los con ganadores y los respecto, perdedores. Pues con con, toda la con, con la transformación después transformación, de, señor, perdón, con la transformación de la, de la industria. de O la sea, inteligencia quiénes o... ganan, quiénes ganan o quiénes pierden después de lo que sea. Si ahorita lo estamos viviendo con inteligencia artificial, después de eso, ¿quiénes van a ganar, quiénes van a perder? ¿O vamos a seguir desmantelando estudios? Uy, no, 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 porque se desmantelan unos, pero se arman otros distintos. O sea, yo creo que los que ganan son los que siempre están innovando y van surfeando sobre las cosas nuevas, van logrando navegar con las herramientas nuevas y no dejan de aprender. Creo que lo más importante es ver cómo sacar el mayor provecho de las cosas que vengan. O sea, creo que el aprendizaje constante va a ser O sea, nuestro. los que sepan adaptarse al cambio son los que van a Sí, sobrevivir. totalmente. Y creo que lo que hemos aprendido de aquí a lo que tenemos de experiencia anteriormente es que tenemos que hacerlo más rápido. O sea, no ¿Ok? podemos esperarnos La velocidad sí, no es podemos clave para esperarnos hacerlo. a que nos alcance o que nos rebase o que ya no lo entendamos. ¿Ok?
Bueno, y entonces si tú lo ves, digamos, de esa manera, ¿qué recomendación le darías a un artista? ¿Qué recomendación le darías a un productor musical? Desde mi punto de vista, yo creo que es estar revisando constantemente cómo es que va cambiando la industria, porque cambia incluso hasta por targets, o sea, por targets de estilos de música o por targets de tipo de producción que haces. Entonces, el aprendizaje constante y el revisar todas las fuentes que puedas y, y tal cual no, o sea, no pensar que si lo hiciste ayer de una forma va a funcionar toda la vida. Yo creo que es cambiar constantemente Ok, para ambos, para el artista y para el productor. para los dos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos. Hoy hablamos de música, pero también hablamos de cambio, de lo que pasa cuando todo lo que pretendíamos saber o decíamos que conocíamos se transforma y nos toca elegir. Me adapto, me reasigno, me reinvento. Sería este mensaje final que Víctor nos comparte para todas las personas que están relacionadas con la industria musical y que han vivido desde hablamos aquí de 90s, 2000s y demás, más procesos de cambio, pero que lo interesante es que vienen más momentos de cambio y que ojo con la velocidad, ojo con lo que estamos viendo afuera y el que sobrevive es el que se adapta. Entonces, pues bueno, si les gustó este capítulo, si les resonó, si hay alguien que le parece interesante, compártanlo, síganos. Y pues muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos. No, muchas gracias por tenerme aquí, por soportarme que 40 minutos. Listo, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, bueno.